inquirir en ella, como dice el salmista. Y cuando vamos a la palabra nos redarguye, nos corrige, nos reprende, nos anima a seguir hacia adelante. Y nosotros, movidos por el amor hacia Dios, nos constituimos en obedientes a su palabra. Por eso es importante que entendamos la autoridad que tiene la palabra. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo y tantas creencias? Porque no se ciñe todo el mundo a la palabra. Si todos se ciñeran a la palabra y dejaran que la palabra sea su propio intérprete, entonces estuviéramos haciendo la voluntad de Dios. Así que nos alegra sobremanera el que tengamos el ánimo de compartir hoy la cuarta bendición. Les dije que son 8, ya van 3, esta es la cuarta. Y la primera bendición, la recuerdan ustedes, fue una bendición espiritual. Ya vimos unos conceptos generales muy significativos. Y esa bendición nos animó a comprender algunos conceptos que estamos puntualizando durante la semana. Entonces, en la segunda bendición se nos presentó los fundamentos de la bendición. Y vimos en el texto bíblico que no es un invento de hombre. Eso de dar diezmo y ofrenda, de los principios de que Dios es Señor de toda nuestra vida y de todo lo que tenemos, no es un invento humano. Es algo que está en la constitución de la palabra de Dios, pero es algo que reconoce el que entiende que ha sido creado por Dios y para gloria suya. Entonces, la bendición de ayer, estuvimos viendo libertad con bendición, la tercera bendición. Y fue un seminario muy significativo, ¿verdad? Los que estuvieron ayer saben las cosas que aprendimos y algunos repasamos, ¿verdad? Y Dios nos está guiando para tener una libertad financiera que glorifique su nombre. Así que llegó el tiempo que usted y yo sigamos el consejo de la palabra, a fin de que tengamos la paz que la palabra nos está dando y que confiemos en Dios si alguna situación financiera nos está robando esa paz. Y Dios tiene poder y levantará bandera de victoria en nuestras vidas. En esta cuarta bendición vamos a ver lo que significa sacrificio de bendición. La palabra sacrificio es una palabra muy común en el texto bíblico y es una palabra que está allí porque Dios se adapta al ser humano. En realidad, el verdadero sacrificio lo hizo Dios. El único que se ha sacrificado es Dios. Después nadie se sacrifica. Importante esto, ¿eh? El único que hizo un sacrificio fue Dios. Después usted y yo decimos sacrificio, pero si vamos a la profundidad, no hay tal sacrificio. No, que yo me sacrifiqué por mi Dios. Y yo pregunto, ¿se sacrificó realmente? Y hoy yo quisiera que entendamos el término sacrificio, porque sé que algunos, para adoptar el principio que Dios quiere cambiar en nuestra mente, yo sé que algunos, para llevar su vida hacia el ideal que Dios tiene, para gozar de la bendición y ser un canal de bendición para su iglesia y para muchos, tendrán que hacer, dicho en el lenguaje humano, sacrificio. Y esto es así porque hay momentos en que usted tiene situaciones difíciles en su finanza, en su familia. Estamos en un mundo envuelto en una crisis y nuestros hogares no están ajenos a ser afectados por alguna circunstancia de crisis en un momento determinado. Entonces, si se quiere la palabra, se necesita sacrificio para ser fiel a Dios. Pero cuando usted analiza, no hay tal sacrificio, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Eso decimos nosotros, ¿sí o no? Y si nos agradamos en hacer su voluntad, el sacrificio no está el sacrificio. El sacrificio cobra dolor en nuestra vida dependiendo de lo que Dios afecte. El sacrificio al principio duele porque toca las cosas que a nosotros nos gustan y queremos aferrarnos, y dejará de doler cuando entonces nos
conformemos a la voluntad de Dios. No es nada que el sacrificio duela al principio. Lo que Dios espera es que no siempre duela, sino que el hacer sacrificio a Dios sea su gozo. Porque el sacrificio es dependiendo de la importancia que usted le da a lo que está haciendo. Siempre pongo la ilustración de cuando usted está en la edad de enamoramiento, cuando usted está enamorado. En mi país le dicen está asfixiado. Está asfixiado esa muchacha. Es una expresión muy dominicana. Entonces pongo esta ilustración, que todos pasamos por ella en alguna circunstancia parecida. Cuando usted ve que está lloviendo y que el clima no está como apropiado, ir a ciertos sitios a usted se le hace difícil y se constituye un sacrificio. Pero si eso es un sábado de noche, digamos, por decir un día, y usted quedó de encontrarse con esa muchacha que usted quiere y ama, y de repente el clima como que está medio desfavorable, si usted la quiere y la ama, el sacrificio sería quedarse usted y no ir a la cita. Porque ya dijo el poeta que el hombre enamorado a nada le tiene miedo. Es decir, entonces, ¿qué lo mueve a usted a salir con un clima desfavorable a encontrarse con su novia? El amor. Y entonces no se constituye en un sacrificio porque el dolor calcinante dentro de usted, si usted se tiene que quedar y no encontrarla y no verse con ella. Eso nos lleva a una reflexión muy significativa. Cuando nuestros corazones contemplen a Dios en su esfera de bendición de lo que es para nosotros. Cuando el Espíritu Santo logre colocar a Cristo en el nivel alto en que debe estar en nuestras vidas. Cuando reflexionemos y meditemos que Dios debe ser primero el todo y en todo en nuestras vidas. Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo y todavía quiere hacer por nosotros, le amaremos tanto que no consideraremos ningún sacrificio hacerlo. Los que convivieron con personas no cristianas en su casa mientras estaban en ese lindo primer amor de la iglesia, o aquellos que aún conviven con personas no cristianos en sus hogares, y ellos los observan que usted sale a la iglesia este día y sale el otro día y llega temprano y le llaman que hay que hacer una cosa y que hay que limpiar la iglesia, está usted. La gente dice, ¿y es que le pagan a ese? Porque la gente no entiende qué lo mueve a usted a hacer cosas para Dios. ¿Qué lo mueve a usted a hacer cosas para Dios? Es interesante que lo que debe movernos a sacrificarnos por Dios es el amor que Dios ya tiene por nosotros. Y entonces dice la palabra que le amamos porque Él nos amó primero. Y recuerde que usted nunca va a igualar a Dios en sacrificio. Así que cualquier cosa que usted haga que desde el punto de vista humano se constituya un sacrificio, sepa que nunca podrá compensar el gran sacrificio que Dios continuamente hace por usted. Fíjense que no dije el sacrificio que hizo allí en la cruz, que colmó la copa del sacrificio, sino que continuamente hace por usted. ¿Por qué? Porque Dios constantemente da muchas cosas por usted, dice el profeta Isaías. Daré naciones por tu vida. Es decir, Dios constantemente vive sacrificando cosas por usted. De hecho, en el lugar santísimo, nuestro continuo sacrificio está intercediendo por nosotros y poniendo en alto el nombre de Dios y su opinión a favor de nosotros. Porque continuamente
Satanás acusa a Dios de que Dios es sobornista y pide permiso para asediar nuestras vidas. Así que cuando llega un infortunio o un problema a su vida, sepa que son de las pocas cosas que Dios deja escapar para que usted tenga la oportunidad de probar que Dios tiene razón. Porque constantemente Satanás vive incitando ante el universo, ¿para qué? Para hacer creer a la gente que usted sirve a Dios solamente porque Dios lo cuida y lo protege. Y muchas veces Dios dice, no, Él es fiel, Él me ama. Pero llegan circunstancias en la vida en las que Dios necesita que usted, como Job, dé una demostración y deje bien parado a Dios. Y ustedes conocen la historia. Fue tanta la insistencia contra Job por el testimonio grande que era este hombre ante toda la comunidad de su tiempo, que Dios dijo, está bien, porque la acusación fue muy terrible. Satanás acusó a Dios de que Dios es sobornista, que tú y yo somos fieles porque Él nos cuida, nos protege y nos da bendición. Y esa acusación la quiso hacer a favor de Job, el hombre más rico de su tierra. Y bueno, está bien, ahí está Job y toda su pertenencia, tóquenle la pertenencia, a ver, pero cuidado, no me le pongan la mano a él. Y ustedes conocen la historia. Cuando Job perdió todo, dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dejó bien parado a Dios. Demostró que Dios tenía razón. Pero Satanás siempre insiste. Y lanzó una acusación, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Él me dejó que yo le quitara lo que él tiene, pero no me dejó que le pusiera la mano a él. Déjame tocarlo a él para ver si no te blasfema en el mismo momento. Bueno, ahí está él, tócalo. Pero cuidado con su vida. Este relato bíblico del libro de Job, escrito por Moisés en los tiempos del Génesis, está ahí en la Biblia para que usted vea que Dios dosifica la prueba. Primero dijo, tócale su bienes, pero no me le ponga la mano a él. Tócalo a él, pero cuidado con su vida. Dios tiene el control. Fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y el secreto es que dará juntamente con la situación difícil que está pasando, te va a dar la salida. Y con alegría saldrás y en paz llegará y verás la gloria de Dios. Y Job salió, Satanás dice el texto bíblico, salió como un rayo e hirió a Job desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y en vez de Job quejarse de Dios, lo que hacía era cantar himnos y glorificar el nombre de Dios. Job lo que hizo fue cantar himnos y alabar a Dios. Tanto fue así que la mujer de Job, cuando llegó un día, lo encontró cantando himnos. Y dije, todavía tú en esa circunstancia alaba a Dios, bendice a Dios y muérete. La expresión bendice es una ironía. En el hebreo dice bendice a Dios y muérete, en una forma irónica. Pero lo que quiere decir realmente es maldícelo. Y él le dijo, como piensan las mujeres fatuas, ha hablado. Vamos a recibir de Dios siempre lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir. Dios no produce lo malo, pero en la mente hebrea se le atribuye a Dios lo que no evita. Y Job estaba claro de eso. Pero como ser humano usted conoce las circunstancias en las que usted se ve envuelto cuando las cosas no van bien. Pero Dios siempre está al control. Y un poquitico más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Soporta un poquito la prueba, porque fiel es Dios. Y nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Pregúntaselo a los vigilantes, los que hacen vigilia de noche.
No hay un momento más oscuro en la madrugada que momentos antes de amanecer. Eso lo puede decir cualquier gente que trabaja mirando las estrellas hasta que amanezca. El momento más oscuro es el instante antes en que comienza a salir el alba. Así que si estás pasando por alguna dificultad, como Job, permite que tú eres parte de un gran plan. Entiende que tú eres un espectáculo de la gracia de Dios, no solamente en tu comunidad, sino en el universo. Y tienes la oportunidad como Job de demostrar que Dios tiene razón. Y dejar bien parado a Dios sobre su concepto acerca de nosotros. Y cuando Dios dijo ya basta, dice el final del libro que Dios bendijo a Job de manera extraordinaria. Y le dejo de tarea que vea en el libro de Job, los que son contadores y el que no, es fácil verlo también. El capítulo 1 del libro de Job comienza con un estado de situación. Y el último capítulo de Job, 42, termina con un estado de situación. El estado de situación inicial, donde solamente hay activos, no hay pasivos. De manera que el capital es igual al activo allí porque no hay ningún pasivo que reste. Y el capítulo 42 da un estado de situación final que también solamente tiene activo, pero duplicado. Si alguno está pasando por las angustias de Habacuc, ¿recuerdan ustedes las angustias de Habacuc? Es un libro bien corto, creo que 3 o 4 capítulos, creo que 3 capítulos, léalo. Habacuc es un tipo de nosotros. Específicamente en la circunstancia en que estamos algunos, cuando vemos que las cosas no van bien, a pesar de que somos fieles. Y entonces vemos al impío que prospera. Y Habacuc lloraba y le reclamaba eso a Dios. Pero esa gente no te sirve, mira cómo le va. Y a ti yo que te sirvo, mira esto, mira esto, mira esto. Entonces usted tiene que hacer lo que hizo Habacuc, dijo él mismo. Pero yo entré al santuario y comenzó a ver los símbolos del santuario y a inquirir en la belleza del santuario. Y entonces se dio cuenta que hay una gran diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que él exclama una poesía linda al final diciendo, aunque la higuera, ¿qué cosa? No florezca, ni haya fruto en sus higos, con todo yo me gozaré en Jehová. Y ahí sigue una poesía lindísima de el profeta. Ha llegado el tiempo de que Dios sea realmente glorificado en nuestras vidas. Ha llegado el tiempo de que pongamos el nombre de Dios en alto, siendo fiel a Dios en todas las cosas. Y cuando hablamos sacrificio de bendición, es que a veces se requiere, en términos humanos, sacrificio. Pero ¿qué nos va a mover a nosotros a hacer sacrificios para Dios? ¿Qué me va a mover a mí a dar una ofrenda como la que Dios se agrada? No una ofrenda donde no esté envuelto el amor, sino una ofrenda que esté llena de esa presencia de Dios. Habrá que hacer sacrificio para que nosotros como iglesia hagamos un pacto con Dios y demos una ofrenda como a Él le agrada, conforme lo que propongamos en el corazón y conforme Él nos haya prosperado. Que no nos duela, que no nos duela hasta el punto de retroceder el hecho de que parece que la ofrenda es muy grande. ¿Sabe cuándo la ofrenda no nos va a doler darla? No importa cuánto toque de esa bendición grande que nos dieron, cuando reconozcamos las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todo el que está aquí ha sido objeto de la misericordia de Dios, ¿sí o no? Todos han sido objeto de la misericordia de Dios.
Dios lo sanó a usted de una manera milagrosa posiblemente. Ha cuidado a tus hijos, ha cuidado tu vida. Algo tienes tú que contar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Te ha dado el gozo de ser precisamente del pueblo remanente. Ante tantos pueblos y tantas iglesias que usted pudo caer, usted tiene el privilegio de caer en la iglesia del pueblo remanente. La iglesia que está en la profecía bíblica. La iglesia que tiene un protagonismo especial en el tiempo del fin. La iglesia que aunque hoy es militante, pronto será triunfante. Esa es una gran bendición. Cuando yo reconozco la misericordia que Dios ha tenido conmigo, con mi familia, y este gran privilegio de servirle en su iglesia verdadera, yo digo, Señor, tú mereces todo en la vida. Cuando reconozcamos la misericordia de Dios y su amor, entonces la ofrenda no nos va a doler. Y si nos duele, lo vamos a soportar porque Dios se lo merece. Hay un texto que ustedes leyeron hace un instante. Quisiera ver si reseteamos la antena allí. Parece que hay una situación con la antena. Ahí está. Segundo de Samuel 24:24. Decimos segundo porque recuerden que los libros son segundos, las cartas son primeras. Me explico. Primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, porque son cartas. Pero en cuanto a los reyes, a Samuel y a las crónicas son primero, segundo, porque son libros. Así que el hermano leyó bien cuando dijo segundo de Samuel, capítulo 24, verso 24. Este texto ha sido objeto de muchas inspiraciones. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Muchos cánticos han oído ustedes eso, ¿sí o no? No se preocupen, que no lo voy a cantar. Pero dice más o menos así. Si soy llamado a sacrificarlo todo al nombre de mi Dios, no ofreceré sacrificio a Él que no me cueste nada. Es linda canción, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de la melodía, no se asusten. Dios y Padre, queremos ver qué tiene que decirnos con este incidente bíblico que mueva nuestros corazones hacia un sacrificio de bendición. Enséñanos, Señor, perdónanos y abre nuestros ojos para ver tu gracia abundando en nuestra vida y que eso nos motive a darte a ti aún hasta el sacrificio, en el nombre de Jesús. Ese relato se desarrolla en uno de los errores de David. David cometió muchos errores. Sí, ese mismo personaje protagónico que tiene la Biblia, ese muchachito que venció a Goliat, ¿recuerdan ustedes? El famoso rey David fue un hombre que estaba hecho del mismo material que estamos hechos ustedes y yo, de debilidad. Pero de ese hombre fue que Dios dijo, ese es uno conforme a mi corazón. Y eso me anima. Porque cuando yo leo la vida de David y Dios se refiere así, entonces entiendo algo lindo. Que Dios lo que ve es la sinceridad de mi corazón y me ama tanto y reconoce esa sinceridad para llevarme a una obediencia plena hacia Él. Y eso fue lo que ocurrió con David. David cometió errores feos. Pero uno de los errores de David más difíciles fue el que aparece en el segundo libro de Samuel, el capítulo 24. ¿Qué ocurrió en el segundo libro de Samuel, capítulo 24? Si ustedes recuerdan, David había alcanzado grandes victorias siendo rey. Así que ya él había sujetado a todos sus enemigos, Dios le había dado grandes victorias. Y su reinado gozaba de tranquilidad. Tanto había confiado en Dios a pesar de sus errores pasados, que ahora él tenía una tranquilidad, pero se le ocurre algo en su corazón.
y él se propone hacer un censo. Voy a censar el pueblo para contar cuántos hombres de guerra y cuán grande es mi ejército ahora y con cuánta gente yo cuento para hacer frente a cualquier nación que quiera amenazarme. Voy a censar el pueblo y voy a publicar ante la comunidad internacional cuán fuerte es el pueblo de Israel para que nadie se atreva ni siquiera a pensar amenazarnos como nación. Así que dio órdenes en todas las estructuras del gobierno a fin de que el pueblo sea censado. Cuando censó el pueblo, el Espíritu de Dios que convence de pecado le hizo reconocer lo pecaminoso que era eso. ¿Es malo hacer un censo? No, la iglesia debe hacer censo, las instituciones deben hacer censo. Entonces, ¿dónde estaba el pecado? Aprendamos este principio. El pecado no está muchas veces en la cosa misma, sino en la intención de la misma cosa. Censar el pueblo no es malo, pero ¿en qué consistía el pecado de David? En que Dios le había dicho a David que no era con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Dios le había dicho a David que era necesario que la comunidad internacional entendiera que Él es fuerte, Él es victorioso, no por el ejército, sino porque con Él pelea el fuerte Jehová de los ejércitos. Y Él tenía que seguir pregonando a toda la comunidad internacional que Israel era fuerte, no por lo que tenía, sino porque tenía a Jehová por delante. De manera que si Él quitaba este fundamento, se estaba exaltando Él, y estaba exaltando a los hombres, en vez de exaltar a Dios. Y ahí estaba el pecado. Y él reconoció, locamente hecho, dice el texto. ¿Y qué es esto que se me ha ocurrido a mí de censar el pueblo? Como si la fuerza mía estuviese en los hombres y estar publicando ante esta comunidad internacional. No, he hecho mal, muy mal he hecho yo. Y sintió tristeza por el pecado, que eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es sentir tristeza por el pecado y alejarse del pecado. Cuando él sintió esa tristeza por el pecado, cuando el Espíritu Santo lo convenció de pecado, ya él estaba dispuesto, no importa las consecuencias del pecado, él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es el momento cuando Dios se le aparece al profeta Gad, y al profeta Gad le muestra el pecado de David. Gad dice, bueno, lo ha hecho mal. Y Dios le dice a Gad, y yo quiero que tú vayas y le digas que a pesar de que yo lo perdoné, las consecuencias del pecado se sufren, ¿sí o no? Cuando usted comete un error y pide perdón a Dios, ¿lo perdona a Dios, sí o no? Dios siempre lo perdona. Pero se sufren las consecuencias, ¿sí o no? Las consecuencias. Es decir, no es que Dios me castiga, es que el pecado pare las consecuencias. Así que Dios está interesado en lograr bendición en la vida de David. Así que las consecuencias están allí y Dios habla con el profeta Gad. Dice, mira, dile a David que el perdón es real, pero que las consecuencias que yo vislumbro de ese pecado son muy terribles. Pero que voy a hacer una misericordia grande. De las 3 consecuencias que pare ese pecado, yo voy a permitir que solamente una le llegue. Y no solamente voy a permitir que llegue una, sino que voy a dejar que él elija cuál. Una de las cosas más extrañas que yo he visto en la Biblia es esa. Yo he aprendido que cuando usted se arrepiente de corazón y está dispuesto a aceptar las consecuencias con humildad, Dios transforma incluso las consecuencias y la misma maldición del pecado se convierte en una bendición. Yo no sé cómo Él lo hace, pero lo hace.
Aprenda esto. Cuando usted se arrepiente de corazón, aún el mismo error, Dios más adelante lo convierte en una bendición. ¿Cómo Él lo hace? Yo no sé, pero lo hace. Ahora bien, también sé que de acuerdo a la altura del nivel del arrepentimiento, Dios también modifica las consecuencias. Porque la misericordia de Dios es tan grande, dice la Biblia, que no nos ha sucedido conforme a nuestra iniquidad, sino que nos prolongó, ¿qué cosa? Su misericordia. No así cuando usted no es humilde. Si usted falló y la iglesia lo disciplinó, sométase a la disciplina. Tenga cuidado con esta expresión. No, que me borren ellos. A mí lo que me importa es que en el libro del cielo que yo quiero estar. Cuidado. Esa expresión no es de nosotros. Porque ya Cristo dijo que lo que esta iglesia amarre aquí lo van a amarrar allá. Y lo que desamarren aquí se desamarrará allá. Es decir, no me importa que ellos me borren porque en el cielo, espérese, fue la iglesia que borró. Y eso lo aprueba el cielo. Ahora, el arrepentimiento y la humildad suya hace algo maravilloso. Usted cayó, pidió perdón de corazón a Dios y Dios restaura instantáneamente su nombre en el libro de la vida. Aunque la iglesia tenga que hacer el proceso de la vista humana, que es el oprobio, la iglesia tiene que publicarlo. Y Dios aprueba eso que la iglesia hizo, sacar su nombre del libro, aunque el nombre suyo lo haya puesto allá por su humildad. Ahora, en el momento que usted no tenga una humildad sincera de arrepentimiento y esté desafiando lo que la iglesia hizo, no, ya yo le pedí perdón a mi Dios, no me importa lo que ellos hagan, ahí mismo agarran y lo quitan de allá arriba, porque Dios aprueba esa iglesia. ¿Notan? Pero lo que quiero enfatizar es que la misericordia de Dios es tan grande que cuando usted es humilde en su error y muestra un arrepentimiento genuino que es producto del convencimiento que da el Espíritu Santo, Dios transforma las consecuencias. Pero con David veo algo que en toda la Biblia no lo vi. Lo que veo con David es que Dios, viendo el error que cometió David y viendo su nivel de arrepentimiento, Dios visualiza el futuro, ve las consecuencias que ese pecado va a traer y ve cuán terribles son las tres. Dice, no, son tres consecuencias terribles. Él se ha repetido tanto que yo le voy a permitir una sola de esas. Y no solamente una, sino la que él diga. Y el profeta Gad se le apareció. Y eso aparece interesante en el libro, en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, capítulo 24. El profeta Gad se le aparece a David y le dice, David, Dios ha mostrado tres consecuencias que tu pecado va a traerte. Y Dios ha tenido tanta misericordia de ti que Él va a permitir que solamente te ocurra una de esas tres, y es la que tú permitas, la que tú elijas. Y David se queda mirando al profeta. Y en el versículo 13 el profeta le enumera la tres. Le dice, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Número 2, que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O número 3, que haya 3 días de peste en tu tierra. Respóndeme ahora, a ver qué le voy a decir al que me envió. Así termina el texto del versículo 13. Dime ahora, que tengo que rápido dar una respuesta al que me mandó a preguntarte qué eliges. ¿Cuál de las 3 más difícil? ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Dime ahora, responde rápido, a ver qué voy a responderle al que me ha enviado. Así termina el versículo 13. Y David se queda mirando y observando y analizando las 3 opciones. Que me vengan 7 años de hambre en mi tierra. Eso me huele a bloqueo económico. Eso significa que me van a sitiar la frontera, se me acabarán las provisiones. Y ahí hay mano humana en eso. No quiero los hombres en este asunto. Que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos me persigan. Mis enemigos huyéndome, los hombres no perdonan.
No puedo caer en la mano de los hombres. ¿Saben ustedes que los hombres no perdonan, verdad? Dios perdona, pero los hombres no. Dios dice que nuestros pecados lo echará a lo profundo de la mar. Y hay hermanos que se convierten en buzo y lo sacan. Aunque sea 10 años después en una junta de nombramiento se lo sacan. Porque el ser humano no perdona. No perdona. Y David analiza, 3 días haya peste en tu tierra. Espérate, si es peste es enfermedad. Y si es enfermedad, el único que tiene control de eso es Jehová. Aquí es que voy. Y le responde en el versículo 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, es verdad. Mas caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de los hombres. Qué interesante. Lo que me encanta es que él dice, sus misericordias son muchas. David conocía a Dios, su grande misericordia, su amor. Y yo pregunto, ¿a cuánto lo que está aquí Dios le ha aplicado su misericordia? ¿Ha sido Dios misericordioso conmigo? ¿Ha sido misericordioso contigo? Glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Si Dios ha hecho tanta cosa para mí, ¿qué es lo que yo puedo esconderle a ese Dios maravilloso que ha hecho? De manera que la fidelidad es una respuesta a lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Y así fue. Vino la crisis. Comenzó la mortandad. El ganado se moría, las fincas, increíble. Y David, viendo eso, lloraba amargamente. Y cuando era el segundo día, y estaba el tercer día en su buena, y no se completó el tercer día, porque él llorando dijo, ay Señor, yo fui el que pequé. Si es posible, ráeme a mí y a mi familia, pero que no muera tanta vida inocente. Todo el ganado moría, era una mortandad increíble. Y Dios oyó la voz de angustia de un hombre grandemente arrepentido. Y dice el texto sagrado, ya basta, que se detenga la mortandad. Ni siquiera los 3 días, porque la misericordia de Dios es grandiosa. Grande es Dios, fiel es Dios. Su misericordia es tan grande que no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, sino que nos prolongó su misericordia. Y yo glorifico a Dios por su misericordia. Y te invito a contemplar la misericordia de Dios. Y hay algo más maravilloso. Te invito a agradecer la misericordia de Dios. El agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros es lo que nos mueve a hacer cosas que de otra manera no hiciéramos. ¿Qué me mueve a ser fiel a Dios en mi pacto, en diezmo y ofrenda? Lo que Dios es en mi vida, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Si no me mueve el contemplar lo que Él ha hecho en mi vida, entonces todo va a ser dependiendo de. Y yo no quiero que mi ofrenda sea dependiendo de, sino que dependa de la constancia de la misericordia de Dios en mi vida. Y eso va a ser funcional. Y Dios no le pidió una ofrenda a David, porque Dios sabe que eso es espontáneo y natural. ¿Qué hizo David? Cuando David vio la misericordia de Dios, se gozó tanto, se maravilló tanto, que dijo, yo tengo que dar una ofrenda grande a mi Dios. Y yo quiero hacer una ofrenda porque lo que Dios ha hecho en mi vida es grande. Su misericordia es tan grande que quiero dar una ofrenda que le glorifique a Él, que se muestre ante todo el pueblo que Dios es un Dios maravilloso y de grande misericordia. Así que investigó dónde se detuvo la mortandad. Y le informaron que se detuvo en la era de Arauna, el Jebuseo. Y entonces visitó allá Arauna el Jebuseo. Arauna, cuando ve al rey, se emociona. Oh, el rey en mí era así. ¿Y qué se le ocurre al rey? Yo quiero seleccionar lo mejor de tu ganado. Y el mejor lugar para dar una ofrenda grande a un Dios grande. Yo quiero agradecer a un Dios que ha sido tan misericordioso conmigo, por eso yo quiero lo mejor. No quiero ningún ganado enfermo, quiero lo más sano, lo mejor, lo que se vea mejor. Y ahora una vez, bueno, rey, te llegó donde te tenía que llegar. Elija en el ganado. Y David se paseó por todo el ganado.
y eligió lo mejor de los animales para hacer su ofrenda, su sacrificio. Y eligió un gran lugar, y cuando recogió lo que él quería, llamó a Arauna: Arauna, esto es lo que yo quiero. ¿Cuánto me cuesta esto? Y Arauna se queda mirando al rey. Sí, dime, ¿cuánto me cuesta? Y Arauna le dijo al rey una cosa que si se lo dicen a usted, usted se pone contento. Porque si la ofrenda que Dios le está llamando a dar el próximo sábado, por lo que usted tiene que hacer, por lo que Dios ha hecho esta semana y lo que ha hecho en el pasado, o lo que usted le debe a Dios o lo que sea, alguien viene y se lo regala, usted se pone contento, ¿sí o no? Pero David no se puso contento. El hombre le dijo a David: no, rey, mire, todo eso se lo dará a usted de gratis, usted no tiene que pagar nada aquí. Y David no le gustó eso. Y ahí entra en escena ese famoso capítulo 24, verso 24. La respuesta de David es extraordinaria y necesitamos aprenderla ahora. Ahí es cuando David dice: no, le dijo el rey Arauna, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Es un hombre tocado por la gracia de Dios. Un hombre tocado por el agradecimiento de lo que es la misericordia de Dios en su vida. Yo no puedo darle a Dios una ofrenda que no me cueste. Si tiene que dolerme, yo quiero que me duela. Pero yo quiero ser fiel a Dios, a un Dios misericordioso en mi vida. ¿Saben lo que David le estaba diciendo a Arauna? Mira, David, es que después de toda la misericordia de Dios en mi vida, yo no puedo ofrecer a Jehová mi Dios ningún sacrificio que no me cueste nada. Después de haber dado la victoria sobre el gigante Goliat, ¿te recuerdas? Yo no puedo venir a Jehová con una ofrenda que no me cueste nada. Después de haberme sacado de la casa de Isaí mi padre para ser rey de Israel, aún siendo el más pequeño, yo no puedo venir a Jehová ahora con una ofrenda que no me cueste nada. Después de haberme librado tantas veces de la mano del rey Saúl que me perseguía, ¿te recuerdas, Arauna? Yo no puedo venir a Jehová ahora con una ofrenda que no me cueste nada. Después de haber perdonado mis errores mientras huía de Saúl, no puedo ofrecerle a Jehová un sacrificio que no me cueste nada. Después de perdonar mi adulterio con Betsabé, ¿te recuerdas? No puedo venir a Jehová ahora con una ofrenda que no me cueste nada. Después de haber perdonado mi homicidio contra Urías el Eteo, ¿te recuerdas de eso? No puedo venir a Jehová ahora con una ofrenda que no me cueste nada. Después de haberme perdonado estos errores de censar el pueblo, no puedo venir a Jehová ahora con una ofrenda que no me cueste nada. En fin, después de presenciar en mi vida su gran misericordia, no ofreceré a Jehová mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Creía que era mucho la ofrenda que había que dar. ¿Creías que es mucho lo que Dios te está pidiendo que te consagre más para servirle a Él? Si soy llamado a sacrificarlo todo al nombre de mi Dios, no ofreceré sacrificio a Él que no me cueste nada. En otras palabras, si estoy envuelto en una situación donde necesito hacer un sacrificio para ser fiel a Dios, lo voy a hacer. Porque Dios se sacrificó por mí en la cruz y continuamente su sacrificio es presente en el santuario celestial en mi favor. Y sus bendiciones son muchas cada día para mi vida. ¿Cuál es la base de la fidelidad de David? Este es el secreto. Miren la base por la que David era fiel en sus entregas a Dios. La fidelidad de David tenía su base en el reconocimiento de todo lo que Dios había hecho en su vida y cómo había tenido de él misericordia. Cuando usted reconozca lo que Dios ha hecho en su vida, lo que está haciendo y que ha tenido misericordia de usted, entonces su vida será una vida de continuo sacrificio de olor grato a Jehová. Y tenga pendiente estas tres cosas que quiero dejar en su mente. Cuanto más reconozcamos la bondad de Dios sobre nuestras vidas, más abundaremos en dadivosidad al Creador. Segundo, nuestra fidelidad será más coherente y aún hasta el sacrificio. ¿Recuerdan la coherencia? Nuestra fidelidad será más coherente aún hasta el sacrificio.
Como la viuda, daremos la fidelidad, aunque la gente nos aconseje otra cosa. Apoyaremos todos los programas de la iglesia. No estaré tratando de ver qué es lo menos, sino que voy a ser coherente en la cantidad, coherente con la bendición que Dios me da. Y si se constituye un sacrificio, porque estoy en necesidad y estoy apartando diezmo y ofrenda cuando necesito cubrir otro gasto que no me alcanza, voy a ser coherente y me sacrificaré por Jehová de los ejércitos y veré la gloria de Dios en mi vida. Y lo más importante, nunca estaremos calculando qué es lo menos que puedo dar, sino qué es lo más que puedo dar al Dios de misericordia y bondad. Mi vida no estará tratando de ver qué es menos, sino qué más. ¿Qué puedo hacer por el dueño de todo, por el que me da todo y por el que ha tenido de mí misericordia? Puede el cielo bendecirlo en esta hora. Y que nunca olvides estos 3 principios. Sacrificio de bendición significa que si está pasando por situaciones difíciles, sacrifícate siendo fiel a Dios. Porque, ya lo dijimos, lo peor que puede ocurrirle a una persona que está en aprietos financieros es que además del problema financiero le agregue la terrible bendición de ser infiel. Eso es lo peor. Sacrificio de bendición. Esta iglesia está a la víspera de una gran bendición de Dios. Esta iglesia ha iniciado en sus últimos días a gustar de las bendiciones que Dios tiene para ella y las grandes cosas que han de ocurrir aquí. Todavía está por verse lo que Dios es capaz de hacer con una iglesia que se ponga completamente en sus manos. Y eso va a ocurrir en esta iglesia. Cuando nuestros corazones sean movidos, no por un programa, sino por un reconocimiento de la bondad de Dios en nuestras vidas. Cuando nuestros corazones sean movidos, no por una necesidad necesariamente, valga la redundancia, de la iglesia, sino por una necesidad del corazón conectarse con Dios. Porque, insisto, mayordomía no es una necesidad de fondos, es una necesidad de un corazón restaurado, transformado y salvado para la gracia de Dios. Un corazón egoísta cambiado en generoso a la imagen de su Creador. Eso nos dará una paz tan linda de manera personal. Nos dará una bendición tan grande en nuestra familia. Y veremos la obra de Dios prosperar, que es nuestro gran gozo. Porque el gozo de todo genuino cristiano es ver la causa de Dios avanzar y prosperar para la gloria de Dios. Dios tiene bendiciones. Y le amonesto encarecidamente y con toda solemnidad y autoridad del cielo a no quedarse fuera de esa bendición. Sigue el plan que Dios está trazando. Inclúyase en el plan que Dios ha enviado a esta iglesia. Dios vio con ojos de amor esta iglesia y quiere hacer grandes cosas en la iglesia y a través de esta iglesia. Pero la iglesia eres tú y tu familia. De manera que la bendición grande de la iglesia es la bendición individual tuya y de tu familia, que va a bendecir por redundancia, por resultado a la iglesia. ¿Cuántos quieren tener siempre esa bendición? Yo quiero que le digamos a Dios en nuestros corazones al postrarnos: Señor, ayúdame a contemplar tu misericordia y que nunca olvide que tus misericordias son para siempre. Y que como son para siempre tu misericordia,
debo agradecerla siempre. ¿Le parece bien que nos postremos? Dios y Padre, en hombres imperfectos como David, tu gloria se manifiesta y nos registra estos incidentes para que entendamos cómo te gozas y te alegras cuando reconocemos la gran misericordia que tienes por nosotros. Estamos aquí postrados, oh Dios, porque hemos sido tocados por tu palabra y queremos hacer tu voluntad conforme a tu palabra. Estamos aquí, oh Dios, reconociendo que eres un Dios de maravilla y de misericordia. Y te alabamos porque para siempre son tus misericordias. Queremos, oh Dios, participar con esta iglesia. Ya está profetizado que esta iglesia va a triunfar con nosotros o sin nosotros. Pero es nuestro privilegio triunfar con esta iglesia. Por eso no queremos salir de esta linda bendición. Queremos incluirnos y ser parte viva de la victoria de esta iglesia. Por eso queremos, oh Dios, que cambie nuestros corazones y nos dé un corazón generoso y agradecido por tu grande misericordia. Y que todos unidos, junto a los dirigentes de la iglesia, junto a su pastor, tracemos un plan maravilloso, que tu nombre se glorifique en esta comunidad. Y que estemos listos para recibir las bendiciones que ya tiene preparado para nuestras vidas, a fin de bendecir grandemente el gran proyecto de salvación de alma de esta iglesia. Al levantarnos de esta oración, oh Dios, lo hacemos con la seguridad de que has perdonado nuestros pecados y nos has dado un nuevo corazón. Queremos servirte, nos damos en sacrificio vivo a ti y ayúdanos a serte fiel, aún fuese necesario el sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.